Bien, pues ahora vamos a hablar de la magia de la tecnología en la experiencia turística, de la gestión de flujos turísticos y capacidades en los destinos inteligentes. Todos hemos oído hablar de la masificación del turismo, hemos hablado de este tema en mesas anteriores, pero el turismo masivo es una preocupación creciente para muchos destinos, pues puede llevar a la saturación y a la degradación de los recursos. En 2025 será fundamental que los destinos inteligentes gestionen sus capacidades y flujos turísticos para evitar el overtourism. Con herramientas de análisis de datos, los destinos pueden monitorear los movimientos en los turistas en tiempo real y prever periodos de alta afluencia. La integración de la inteligencia artificial, como no, en la gestión de los destinos también está promoviendo la sostenibilidad. Por ejemplo, se están desarrollando algoritmos que ayudan a gestionar el flujo de turistas en lugares populares para evitar la saturación y sobreexplotación de los recursos naturales. Además, la inteligencia artificial está facilitando la implementación de prácticas de turismo responsable, como la promoción de destinos menos conocidos que pueden ofrecer experiencias únicas sin los problemas asociados al turismo de masas. Para hablar de todo esto, tenemos a Mónica Chao, que es presidenta de Women Action Sustainability, que va a ser la moderadora de esta mesa, a Miguel Ángel Abadía, director de urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, y a Agustín Torres, director de salud ambiental e infraestructuras verdes de Veolia. Pongo la mesa en tus manos, Mónica. Adelante, bienvenidos a todos, gracias. Muchísimas gracias, Coralia, y gracias a ITH por organizar este evento y por invitarnos a estar hoy aquí hablando de este tema. Tenemos una mesa que va a ser breve, ya os lo adelanto, porque por motivos de agenda vamos a tener un diálogo bastante to the point, que yo os digo también es bueno, ¿no? que vayamos directamente al grano. Vamos a hablar, como ha comentado Coralia, de los flujos en destinos turísticos y también vamos a hablar de inteligencia artificial. Entonces, hemos invitado en esta mesa a dos responsables que gestionan recursos en dos ciudades de características distintas que tienen algo en común, que es como el agua es un elemento fundamental para la gestión del destino. Tenemos a Miguel Ángel Abadía, lo han presentado, director de urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, una ciudad, como sabéis, en la que confluyen cuatro ríos y donde la gestión del agua es un elemento transversal y clave en la ciudad. Y tenemos a Agustín, responsable de infraestructuras en Veolia, y que, entre otras responsabilidades, han hecho el diseño de la gestión de cómo se gestiona el agua en un destino tan interesante como Benidorm, que el año pasado en este evento tuvimos también la oportunidad de conocer en detalle. Entonces, tengo una primera pregunta común para los dos, precisamente de cómo gestionamos estos flujos, ¿no?, en ciudades donde los flujos pueden cambiar en función de la época del año o diferentes circunstancias, eventos grandes y demás. ¿Cómo estáis aplicando, ¿no?, o qué estáis haciendo en vuestras ciudades? Agustín. Bueno, ¿Empiezo yo? Sí, vale, sí, gracias. Sí. Buenos días, gracias. Bueno, pues lo primero es interesante y es necesario conocer también, ¿no?, esa demanda turística. Hablaba esta mañana el ministro, ¿no?, del incremento de visitantes solo extranjeros, ¿no? 94 millones hemos alcanzado este año 2024, hemos batido todos los récords. Y se habla de sostenibilidad, pero dentro de los recursos de los servicios urbanos hay algo muy importante, es conocer, ¿no?, esa estacionalidad de esa demanda. Esto es muy importante para la gestión de los recursos, de los servicios urbanos. Hablamos no solo del agua, tanto de la aportación de agua de boca, sino también de la gestión de esas aguas residuales que se generan también de forma masiva, y las infraestructuras no están dimensionadas de una manera adecuada. Igual estamos diciendo que en Benidorm puede llegar a duplicarse o triplicarse la población en momentos muy estacionales, ¿no? Con lo cual, la inclusión de tecnología aquí es fundamental y jugamos por dos partes, ¿no? Análisis y diagnósticos con datos telco, por ejemplo, de telefonía, que nos ayudan a tener una visión muy global no solo de esa estacionalidad de la demanda y picos concretos, sino también del perfil del visitante, con lo cual ya no solo con los servicios urbanos, sino también con la gestión, ¿no?, del turismo, tanto en la propia población como en origen, lo que va a permitir dar esa sostenibilidad. Oye, distribuir a lo largo del año, buscar eventos distintos, poder compatibilizar y poder gestionar mejor y aportar esa sostenibilidad al territorio. Y por otra parte, también nos comentaba esta mañana, ¿no?, nuestro CEO Manuel Cermerón,
sobre la tecnología que ya se empezó a desarrollar y a desplegar en las ciudades con respecto a la telelectura, la digitalización de la información, ¿no? Los datos. Vale, no solo nos sirve para saber cuánto consume un ciudadano en su vivienda, sino estamos desarrollando tecnologías que lo que nos están permitiendo es predecir esa población flotante y con eso adelantarnos a la gestión de los recursos, ¿no? Esos algoritmos inteligentes es lo que nos va a ayudar de alguna manera a adecuar las necesidades de la ciudad en función de esa demanda turística que a veces sobrepasa o excede de las capacidades urbanas. Pues muchísimas gracias, muy interesante, ¿no? Cómo vemos ya aplicaciones reales de inteligencia artificial conectadas con el turismo y la gestión de la ciudad. Vosotros, Miguel Ángel, el desafío es diferente, ¿no? Es otro. Sí, ¿cómo lo hacéis vosotros? Es muy distinto, porque son dos ciudades, diríamos, diametralmente opuestas. Estamos con una ciudad de mar, con una población inferior. Estamos con una ciudad en Zaragoza interior, con una población que se sitúa en 750 más la flotante, podemos estar ya en el 1.000.000 de personas. Claro, hablabas de turismo, afluencia, control, recursos e instrumentos. Bien, Zaragoza apostamos porque sea una ciudad amable para el ciudadano y para el visitante. Ciudad amable desde el escenario de la sostenibilidad y el esfuerzo permanente para alcanzar esa sostenibilidad, pues a través de diferentes acciones, con el agua, con lo verde, con el tratamiento de los ríos, sus riberas, es decir, intentamos obtener un grado de bienestar importante. Dentro de esa estructura urbana y dentro de las necesidades y del tratamiento de los recursos, el agua es uno de nuestros ejes vertebradores. Zaragoza se ha definido como la ciudad del agua y la Expo de 2008 fue un exponente, una visualización de esa ciudad del agua. Tenemos, como bien decías, 4 ríos que circundan la ciudad, tenemos unas necesidades de abastecimiento, que ha habido un esfuerzo importante por traer agua del Pirineo, desde el embalse de Yesa, ya tenemos en agua de boca un 80% de agua del Pirineo, y luego tenemos ese otro lado oscuro de la gestión del agua, que poca gente se ve y que el ciudadano y el visitante valora y aprecia si efectivamente le das un tratamiento adecuado. Estamos hablando de la gestión de recursos y de la gestión de las depuradoras. En Zaragoza, y me imagino también que en otras ciudades, porque en el País Vasco también lo hemos visto, en algunas ciudades como Vitoria, Bilbao, San Sebastián, creo que se ha incorporado un elemento importantísimo. Es decir, tenemos al ciudadano, tenemos a la administración y tenemos que contar con la empresa privada para, en un ámbito de colaboración público-privada, poder alcanzar esos retos. Es decir, la apuesta y el esfuerzo por hacer inversión en el tratamiento del residuo e incorporar instrumentos como la inteligencia artificial que nos van a permitir gestionar mejor esos caudales, gestionar mejor los residuos de esos caudales y gestionar fundamentalmente y por último la huella de carbono, alcanzando unos niveles de sostenibilidad, creo que es importante apostar por esa colaboración público-privada. Por ponerte un ejemplo, en Zaragoza, una depuradora que tenemos que gestiona más de 50 millones de metros cúbicos al año y que viene siendo operada pues, por un operador externo, en este caso Veolia. Llevamos 30 años con la misma depuradora y se está haciendo una apuesta permanente por mantener lo que ya teníamos y mejorarlo permanentemente, que se ha materializado ahora con un esfuerzo por prorrogar el contrato, con una inversión millonaria que va a alcanzar los 6 millones más 1,5 millones en una apuesta por inteligencia artificial, y donde operamos sobre ese tratamiento del residuo que nos llega y por su vertido al río. Hemos hecho una apuesta por verter al río un agua de calidad. Y no solamente acaba ahí nuestro esfuerzo, sino que también lo hemos hecho desde el plano de la energía, es decir, reduciendo los consumos de energía mediante la implantación de parques fotovoltaicos como el que se incorpora a esta depuradora en particular,
que le va a hacer minorar los consumos en energía, y eso es importante. Es decir, los tratamientos hay que impulsarlos, hay que incorporar nuevos mecanismos que nos permitan, como bien decía mi compañero, conocer los flujos para prepararte y adaptar el recurso a las necesidades del momento. Nosotros no tenemos esa necesidad, no tenemos esa situación de duplicidad de la población, pero sí que tenemos un porcentaje de que este año se ha superado los 2 millones de visitantes, que dejan un impacto económico del orden de 75 millones bueno, 75 millones en la temporada de Navidad solamente. A lo largo del año es muchísimo más alto y hemos superado los 600 millones de impacto económico en la ciudad. Al visitante hay que darle calidad de agua de boca, hay que darle calidad de agua en los ríos y hay que darle calidad de agua en el tratamiento del residuo y su vertido al río. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Nos has dado una visión muy 360, ¿no?, de lo que tiene que ver con el agua de la ciudad. Y tenemos realmente poco tiempo para esta mesa, pero a raíz de tu intervención se titula esta mesa que tenemos, ¿no?, La magia de la tecnología. Es verdad que no sé si ya magia y tecnología en realidad es lo mismo, ¿no?, porque la magia nos la permite la tecnología. Has hablado de esa inversión adicional que vais a hacer en inteligencia artificial. Además de la parte del turismo, Zaragoza es una ciudad que tiene como vocación, ¿no?, o eso transmite de crecimiento, ¿no? Crecimiento por la parte de turismo, pero también crecimiento pues por la parte, ¿no?, se habla de la parte de logística, centros de protección de datos, que indudablemente van a hacer que la ciudad como destino y como ciudad crezca, y el agua es el recurso básico, ¿no?, para ese crecimiento, porque nos olvidamos hasta que falta, ¿no? Entonces, en ese plan a futuro de la ciudad y la inteligencia artificial, ¿qué papel juega esa visión que tenéis del agua y cómo se considera en la planificación de lo que hay de la ciudad? Y te hago esta pregunta por dos cosas. Una, por la inteligencia artificial, y al final en muchas cosas de las que nos estás hablando de la adaptación de la ciudad frente a la escasez que pueda haber a futuro, ¿no?, la adaptación climática y también la preparación al crecimiento, ¿no? Entonces, seguro que detrás de esto, nos has hecho un resumen, pero hay como una capa de visión estratégica conectada con la tecnología. ¿Nos puedes dar ahí un poquito más de información? Sí, indudablemente, vamos, está un poquito espacio de tiempo que no puedes detenerte en la explicación y en el detalle de cada uno de los proyectos, pero sí que es cierto, Zaragoza, a pesar de estar en el Valle del Ebro, de tener un Pirineo que aporta cantidad de agua a ese Ebro, siempre la hemos considerado como un bien escaso. Siempre ha sido considerada como un bien escaso. Y Zaragoza no abusa del uso del agua. Lo que hace que la cuides, ¿no? Si creemos que es infinito. La mimamos, la cuidamos, sí, y la gestionamos del mejor modo, con proyectos no solamente gestionados desde la administración pública en colaboración con la empresa privada, como podría ser el caso que te he contado anterior, sino desde la acción administrativa dirigida hacia la empresa, vamos a llamarla contaminadora. Por ejemplo, estamos impulsando un proyecto que obligue a los que generan residuo al tratamiento del agua, de tal modo que puedan revertir a la factoría el agua residual después de un tratamiento y reducir los consumos. Es decir, que en todo momento, y ahí la inteligencia artificial sí que nos está ayudando. Lo que pasa es que estamos todavía, diríamos en sentido coloquial, estamos verdes. Estamos empezando a aplicar la inteligencia artificial, no tenemos grandes resultados, pero sí que es un poco el camino, hemos asumido un compromiso hacia ese camino. Zaragoza la definiría como una ciudad de compromiso con el bienestar, con la sostenibilidad, con el agua como eje vertebrador, y sí que el compromiso está en el mejor tratamiento día a día de ese recurso tan escaso que es el agua. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Agustín, vosotros nos has hablado del caso de Benidorm. Yo recuerdo cuando estuvo el año pasado la alcaldesa, no recuerdo si fue la alcaldesa, el equipo de Benidorm estuvo aquí hablando del tema del agua, ¿no?, y cómo aprovechan cada gota, ¿no?, como caso de éxito en España en la gestión del agua, a pesar, ¿no?, de la visión que hay de
Benidorm, a veces un poco crítica con la gestión de los recursos. ¿Cómo ves tú en tu experiencia y tu visión global? ¿Conoces el caso de Benidorm? ¿Conoces también el caso de Zaragoza? O sea, ¿cómo son como las lecciones, ¿no? O que darías a destinos, ¿no? Porque el turismo va creciendo, vemos que cada vez vamos a tener más flujos de visitantes en España creciendo. ¿Qué lecciones podemos trasladar a otros destinos, a otras ciudades de los destinos que estáis gestionando? Bueno, pues es una buena pregunta y además muy acertada, porque comentabas antes, ¿no?, el cambio climático. O sea, la adaptación de las ciudades al cambio climático es fundamental. Tenemos que tener una visión de futuro, no la inmediatez. Es verdad que ahora el turismo de masas, ¿no?, que nos está absorbiendo, lo que nos está encauzando es aplicar esa tecnología en la sostenibilidad del recurso de las ciudades. La zona de Levante siempre ha sido más bien deficitaria, ¿no?, en este recurso primario, pero con una buena gestión y una buena ejecución y aplicación de esta tecnología permite eficientar todos los sistemas, ¿no? Dentro de la empresa, como Veolia, pues al final lo que se trabaja mucho es en buscar esa eficiencia, en reducir el agua no registrada, en operar de la forma más eficiente posible, y con esos algoritmos, esa tecnología, ese conocimiento de los datos, que tenemos cantidades abrumadoras de ellos, empezar a aplicar para predecir cómo se va a comportar esa ciudadanía, ¿no? De tal manera que el recurso podamos gestionarlo de una forma adecuada. Ya no solo captar en origen, sino utilizar agua regenerada. Todo eso lleva a esa sostenibilidad en cuanto a la utilización de los recursos urbanos. Y esto es aplicable, como nos decía Miguel Ángel, también a ciudades donde, bueno, pues un cauce como el Ebro, el tener la inmediatez del Pirineo al lado con una fuente de recursos prácticamente ilimitada, al menos de momento, pero hay que estar pensando también en la sostenibilidad del uso de ese recurso, y eso es fundamental. Gestionar, y que nos ocupa hoy también un poco la mesa y en el foro en el que estamos, el tema del turismo es fundamental. Intentar que no sea un turismo de masas muy estacional en épocas estivales, sino poder alargarlo a lo largo del tiempo, generando también una experiencia de valor y de calidad hacia ese turista que viene, ¿no? Igual estamos quemando, ¿no?, la gallina de los huevos de oro. Llegará un momento en que esto estalle, porque igual el servicio no es el adecuado que se le puede dar desde la ciudad a ese turista que viene, o no hay recursos, o bueno, pues esto es lo que hay que intentar dimensionar, y lo hablaba el ministro esta mañana, ¿no?, cuando hablaba de aplicar la tecnología para generar esta sostenibilidad en la experiencia turística y en las ciudades. Yo creo que es fundamental. Totalmente. Yo os voy a contar una anécdota que me ha impactado bastante, porque este año he tenido la oportunidad de estar en la cumbre iberoamericana, que sabéis que fue en Cuenca, en Ecuador, y poca gente sabe que en Ecuador no hay luz. O sea, los ciudadanos tienen 4 horas de luz en cualquier ciudad de Ecuador, incluso en Quito. ¿Por qué ha pasado esto? Porque Sudamérica tiene una sequía enorme. No se ha hecho una gestión o una inversión adecuada, dependen un 95% de energía hidráulica, no se ha hecho una gestión adecuada de adaptación, ¿no?, a lo que viene, no hay energía, no hay agua, ¿no?, y estamos ante un país, ¿no?, que hablamos de la gestión de la ciudad sin los recursos básicos, ¿no? O sea, que nos lleva a esa distopía de lo que puede pasar si no tenemos esta adaptación, la predicción inteligente y demás, ¿no? No tendremos turismo, pero no tendremos ninguna actividad básica. Nos piden que terminemos porque viene ahora una de las partes más interesantes de la mañana y hay que darle el espacio. Vamos a, si os parece, no sé, como un titular o una lección. Los dos tenéis una larga trayectoria además en este tema, pensando en Fitur, pensando en este titular que nos han puesto de tecnología y un poco a futuro. Seguramente se prevé, ¿no?, el crecimiento del turismo y el turismo de ciudad. ¿Cuál es un poco una lección, una recomendación para los que nos escuchan en esta mesa? Una lección, solo una, sé que tienes más, pero una. No, bueno, yo por mi parte simplemente mantener el espíritu de las sesiones de hoy, que apuestan por la sostenibilidad, y en esa dificultad que en anteriores mesas se hablaba de cómo o cuál es el método para implantar y que funcione. Yo simplemente un consejo que ya lo dio Honoré Balzac en su día, y que decía que aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Entonces yo creo que sí, que la reflexión es esa, que la sostenibilidad y esa apuesta
por mantener los recursos como el agua y demás, empieza por uno mismo. Muchas gracias. Bueno, por mi parte me ha gustado el título de la mesa, ¿no? La magia de la tecnología. Realmente los que somos tecnólogos y nos dedicamos a poner en valor esta experiencia turística, estos recursos, esta sostenibilidad, realmente no somos magos, ¿no? Lo que hacemos lo hacemos con innovación, con mucho esfuerzo. Con conocimiento, mucho conocimiento. Adaptando, ¿no?, las nuevas tecnologías al día a día, ¿no? Con lo cual, bueno, la aplicación de la tecnología es fundamental en todos los ámbitos del día a día y sobre todo en este ámbito de los destinos turísticos inteligentes. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, Agustín. Cerramos aquí la mesa, nos llevamos un montón de lecciones de dos ciudades distintas y dos expertos, bueno, con una trayectoria que tenemos mucho que aprender. Así que muchísimas gracias. Gracias.